Pues Javier Milei es un tipo entrañable, es un tipo lleno de sensibilidad, de convicciones muy profundas y por supuesto está fuera del tablero político. Por lo tanto, iniciar un ataque diplomático a Javier Milei es un profundo error, porque no va a responder en los parámetros que puede responder otro político. Bueno, yo creo que ya está perjudicando al prestigio de las empresas españolas, pero no por la acción del gobierno argentino, porque el propio gobierno las ha colocado en una situación vergonzosa. Se llamó desde la Oficina Económica de Moncloa a todas las empresas para pedirles una intervención pública criticando las palabras de Javier Milei. No entiendo qué tienen que hacer las empresas privadas hablando en público sobre un conflicto diplomático. Se trata de una intromisión más en la libertad de empresa, ¿no? Bueno, pero una intromisión gravísima que solo puede llevarse a cabo con coacciones o con sobornos por parte del gobierno. Pero no es sorprendente. Pedro Sánchez dijo la semana pasada que solicitaba a las grandes empresas españolas una actuación contra Vox, igual que en otros lugares de Europa, según dice él, las empresas actúan contra algunos partidos políticos. Es verdaderamente inconcebible que el presidente del gobierno utilice su poder para coaccionar empresas, muchas de las cuales probablemente dependen de concursos públicos o tienen algún tipo de participación pública, para atacar el pluralismo político. Estamos ante un auténtico autócrata con una deriva extremista que no sabemos dónde va a detenerse. Yo francamente creo que no, pero porque estoy convencido de que quien va a tener responsabilidad en todo este ataque diplomático del gobierno español es precisamente el presidente de Argentina, que no va a actuar ni contra España ni contra las empresas españolas. Sabe perfectamente que está ante un ataque unilateral de un gobierno extremista, no del pueblo español ni de las empresas españolas. Ni con Milei, ni con ninguno de los socios. ¿Usted está casado? Sí. ¿Comparte con su mujer el 90% de las cosas? Aquellas, las que las digo. Probablemente no, y ha decidido casarse. Para buscar aliados internacionales la exigencia aún es más baja. Evidentemente no compartimos todo. Al propio Javier Milei le preguntaron en una entrevista algunas cosas intentando alejarle de Vox, intentando buscar alguna contradicción, y él contestó de una manera muy clara. Dijo, la política es un juego de suma cero. Si tienen el poder los zurdos, no lo tenemos nosotros. Dice, hay diferencias, pero enfrente tenemos el socialismo. Y lo calificó de una manera durísima, lo calificó como satánico, lo calificó como oscuro, horrendo. Y yo comparto precisamente esa oposición al socialismo y al globalismo, y para eso buscamos aliados con los que tenemos muchas coincidencias en asuntos importantísimos, en relación con la soberanía, en relación con las libertades frente a las ideologías, como la ideología woke, en defensa del campo, de la industria nacional, en contra de la inmigración ilegal, y después hay muchas diferencias en las recetas que cada uno queremos aplicar para nuestras patrias. Pero de verdad, ¿alguien puede pretender que yo elija un modelo entre esos líderes? Nosotros tenemos un modelo para España, que es el nuestro. Ellos son nuestros aliados, son nuestros socios, y lejos de constituir una debilidad o una contradicción, estar con líderes que desde la óptica de la vieja política pueden resultar contradictorios, lo que ha ocurrido este fin de semana es una gran fortaleza de Vox. Vox tiene la capacidad de sentar en un mismo escenario o que intervenga en un mismo acto político personalidades como Javier Milei, como Marine Le Pen, como Giorgia Meloni, como Víctor Orbán o como el ministro de la diáspora y de la lucha contra el antisemitismo de Israel. Yo creo que esa es una gran demostración de fuerza de Vox y de la capacidad que tiene Vox para hacer de cemento, de argamasa, entre líderes políticos que igual tienen diferencias entre ellos. Pero insisto, es que esas diferencias dan igual. Lo importante es lo que tenemos enfrente y en eso estamos todos de acuerdo. A mí me gusta la gente auténtica y desprecio profundamente a los falsarios. A mí me gusta cuando uno le indigna algo, lo muestre con contundencia, como hace Javier Milei. Pues yo igual no hablo tan alto, pero me molesta muchísimo más ver a Sánchez hablar en bajito y decir auténticas barbaridades. Escuchar hablar muy suavecito a Yolanda Díaz y proponer ayer mismo como vicepresidenta de Hamás el exterminio de Israel, diciendo que quiere a los palestinos desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, es decir, la expulsión de los judíos de Israel. Hay gente que habla muy bajito y que es muy extremista.
y hay otros que hablan más alto y son menos extremistas de lo que parecen. Entonces, a mí, por supuesto, cada uno tiene su estilo, pero el estilo es algo que nace de dentro. Y a mí me gusta la gente auténtica. Me gusta la gente auténtica, cuando habla alto y cuando habla bajo. Decidiremos a quién le damos más cariño y a quién le damos menos, evidentemente. Y desde luego nosotros no podremos dar cariño a determinados regímenes. Por ejemplo, a la dictadura cubana. Por ejemplo, a la tiranía de Venezuela. Nosotros no vamos a estar en la órbita del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, donde están todos los socios de Pedro Sánchez. Grupo de Puebla y Foro de Sao Paulo, que en realidad es la herramienta coordinadora de las narcodictaduras de Iberoamérica, y donde, por cierto, tienen un papel muy relevante, tanto Zapatero respecto a Venezuela como Borrell respecto a Cuba. Entonces, esos son los aliados del gobierno. No van a ser los nuestros, evidentemente. Nosotros vamos a ayudar a las oposiciones democráticas, vamos a ayudar a los que defienden las libertades, a los que defienden el Estado de Derecho, la separación de poderes, y en ningún caso a los que quieren imponer el socialismo y empobrecer a esas sociedades. Eso vamos a ser absolutamente claros. Deseo que esté llegando a su fin, y es verdad que el gobierno está siendo víctima de las traiciones de sus propios socios de investidura, pero el gobierno ha traicionado a los españoles. Hay un refrán que dice que el que a hierro mata, a hierro muere. Igual es un refrán de esos prohibidos que ya no se puede decir, y dicen que decir esto es violencia política. Yo lo que estoy diciendo que es que el que llega al poder mediante la traición acabará siendo víctima de las traiciones, y Pedro Sánchez va a acabar siendo víctima de todo lo que él ha provocado. No tengo ninguna duda de lo que le ha pasado esta semana con las leyes, propuestas de ley que ha tenido que retirar y con lo que no ha podido aprobar, es muy significativo. Probablemente estamos ante una huida hacia adelante. Es absolutamente increíble, y quizás sean cortinas de humo, ver al gobierno iniciar un ataque diplomático y económico contra Argentina, no contra Milei, sino contra Argentina, y después iniciar un ataque brutal contra Israel, en un contexto como el de los ataques del 7 de octubre, que son... yo he tenido la oportunidad de ver esos vídeos, no una versión reducida, sino la versión amplia, porque el presidente del gobierno debió ver una versión reducida y no debió mirarlo, y no se pueden ver esos vídeos y tener una posición de equidistancia entre un terrorismo satánico, ayer les molestó mucho que yo lo calificara de esa manera, y un Estado democrático que tiene derecho a defenderse en una situación verdaderamente difícil y frente a un grupo terrorista que utiliza a la población civil como un escudo humano, y además aceptando los números y las cifras de ese grupo terrorista, que es lo que está haciendo el gobierno. Y bueno, lo que hizo ayer el gobierno, insisto, y la vicepresidenta muy especialmente, hablando en los términos en los que lo hizo, es de una gravedad extraordinaria. El gobierno está en una huida hacia adelante que no sabemos dónde se va a detener, pero que esperamos poder detener a los españoles en cuanto tengamos la opción de votar. Yo creo que en este momento es atroz plantear el reconocimiento del Estado palestino. En primer lugar, porque quien ha impedido siempre el reconocimiento de los dos Estados es Hamás. Con lo cual, ocultar eso es ocultar absolutamente todo. Pero es que la posición de Hamás es la que tienen ministros del gobierno de Pedro Sánchez, que dicen que el Estado palestino tiene que llegar desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Es que ellos lo que quieren es la desaparición de Israel. No creen en la solución de los dos Estados. Y reconocer el Estado palestino en este momento, y que el Estado palestino acabe controlado por Hamás y por Qatar, me parece que es de una gravedad extraordinaria, además de un premio a los terroristas de Hamás. Es un aplauso al terrorismo de Hamás. Es la devolución del aplauso que recibió Pedro Sánchez, que ahora parece que, como gratitud, hace este reconocimiento. Yo no voy a juzgar los excesos, los errores en una situación tan difícil, y sobre todo donde no hay tanta información, porque la información que llega, insisto, llega a través de Hamás, exclusivamente, y por lo tanto habrá que ver con el tiempo qué está pasando. Pero yo, sobre todo hoy, lo que quiero decir es que Israel tiene el derecho a defenderse. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué querríamos que hagan nuestros representantes si una organización terrorista entra en nuestro suelo, asesina brutalmente a tantas personas como ellos asesinaron, comete violaciones contra mujeres, asesina a padres delante de sus hijos,
lleva adelante ejecuciones emitidas en directo por las redes sociales, maltrata a los cadáveres, secuestra a niños, a mujeres, ancianos, viola a esas mujeres, mantiene 130 secuestrados. ¿Qué querríamos que haga nuestro gobierno? Es que es muy fácil juzgar desde la distancia, pero hay que estar allí. Y Israel está en un momento en el que se juega su existencia y las libertades de su gente y su integridad física. Y yo creo que no darse cuenta de eso pues es juzgar con una ligereza extraordinaria. Y yo no voy a caer en esa ligereza. No, sumar aritméticamente. Aritméticamente. Pero ¿qué vamos a sumar? ¿Al partido separatista de Cataluña con Vox? Porque el PSC es el partido separatista de Cataluña. El PSC es el responsable de que hayamos llegado hasta aquí. Quienes iniciaron el desafío a la Constitución fueron precisamente Pascual Maragall y Montilla. Ellos son los responsables de lo que luego hizo el separatismo. ¿Por qué? Porque en cuanto tuvieron el poder, jugaron a lo que juegan los partidos nacionales en determinados lugares, a ser más nacionalistas que los nacionalistas. Y cuando vuelven los nacionalistas, ¿qué hacen? Competir. Dicen, nosotros somos los auténticos. Y llegó el golpe. El Partido Socialista de Cataluña, pues ahí no es capaz ni de presentarse el Partido Socialista, ni obrero, ni español, es absolutamente responsable del golpe de Estado, es absolutamente responsable de la expulsión de las empresas de Cataluña, es absolutamente responsable de la ruptura de la convivencia en Cataluña, es absolutamente responsable de que en Cataluña muchos jóvenes no puedan estudiar español y es absolutamente responsable de la situación de inmigración masiva en Cataluña. Hemos dicho durante la campaña que no iban a contar con nuestro apoyo y eso no va a cambiar. Por lo visto, el señor Illa intentaba ser muy amable con nuestro candidato Ignacio Garriga detrás de los focos en los debates. Detrás de los focos. Pero es que el Partido Socialista no tiene escrúpulos, piensa que puede pactar con todos. El Partido Socialista piensa que puede pactar con Bildu y con Vox. Eso es imposible. Eso es imposible, eso no va a pasar. ¿Ves? Si se vuelve loco el señor Illa y nos ofrece la Consejería de Educación, la Consejería de Interior y esto supone la caída del gobierno de Pedro Sánchez, pues igual nos lo tenemos que replantear. Pero fíjese cómo le estoy respondiendo. Yo no temo nada. Evidentemente los ciudadanos están hartos de votar, quizá tanto como algunos estamos de ir de campaña en campaña desde hace 11 meses, pero yo no tengo miedo a la repetición de unas elecciones desde la perspectiva de Vox. Creo que no es lo deseable porque los ciudadanos han votado y tendrán que producirse ahora los acuerdos que se tengan que producir. En todos esos sitios ha sido con crecimiento porcentual y con crecimiento en voto. En unos sitios insuficiente para obtener la representación, en otros insuficiente para tener una representación más importante, porque el País Vasco es una representación muy pequeña, pero desde un punto de vista simbólico muy importante para Vox. Vox está presente en un parlamento como el vasco, es decir, en un lugar donde a la gente se le ha matado y se le ha expulsado, en un lugar donde nadie de Vox o del Partido Popular procede de grupos sociales representativos de la sociedad. Quiero decir, un señor que preside un club de fútbol pequeño, local, un señor que tiene una empresa mínimamente importante, un señor que tiene un restaurante, no va a ir en las listas de Vox o del Partido Popular. El País Vasco es verdaderamente difícil. Y por lo tanto, en esas circunstancias y con un discurso tan confrontacional con el separatismo, nosotros planteamos la ilegalización de los partidos separatistas. Sabemos de sus dificultades, pero lo planteamos y queremos que todo el mundo lo sepa. Planteamos la desaparición del Estado de las autonomías. Sabemos también de la necesidad de una reforma constitucional para eso. Pero que con ese discurso Vox esté presente en el Parlamento Vasco, nos parece que desde un punto de vista simbólico es extraordinario. Y en Cataluña la fortaleza de Vox es muy grande, tanto a nivel municipal como a nivel regional. Se viene manifestando elección tras elección. Tenemos representantes en el Congreso de los Diputados, representantes en el Parlamento de Cataluña y 135 concejales, y en algunos ayuntamientos somos la tercera fuerza política. No. Este es un estadio para nosotros. Nosotros somos demócratas, respetamos la legalidad constitucional, aunque aspiremos a transformarla en algunos aspectos. Pero mientras esa legalidad constitucional no cambia, nosotros participamos del mismo juego político que los demás y tenemos el deber de representar a la gente que confía en nosotros. Y además
hemos demostrado que allí donde gobernamos conseguimos que se empiecen a hacer cosas que cambian el rumbo de las políticas de izquierda, en materia de ayuda al campo, de atacar las leyes de memoria histórica, que son leyes liberticidas, en materia educativa, siempre, por cierto, de una forma insatisfactoria para nosotros, he de decirlo, porque estamos consiguiendo cosas, pero no son evidentemente las que nos gustaría, ni las que les gustaría a nuestros votantes, pero son mejores de las que se producirían si no estamos. Es decir, actuamos en función de la representación que nos dan los ciudadanos, de una manera prudente, de una manera cabal, no utilizamos nunca nuestra fuerza política, nuestros escaños, de una manera chantajista, sino que utilizamos esa fuerza de manera proporcional. Ese mensaje yo creo que no lo promovió solo el Partido Socialista, yo creo que lo promovió el Partido Popular y los medios afines al Partido Popular. El mensaje contra Vox en las elecciones generales fue un mensaje que resultó eficaz porque el altavoz se lo ofreció a Pedro Sánchez, tanto el señor Feijóo como muchos medios del centro derecha, que amplificaron toda la demonización que se hacía sobre Vox, en lugar de atacar al Partido Socialista. Yo eso lo vi claramente porque el señor Feijóo estaba en todos los debates tendiéndole la mano a Pedro Sánchez, ofreciéndole pactos permanentemente ante un desprecio insistente por parte de Sánchez, y cuando a mí me tocó ir a los debates el señor Feijóo no se presentó. El señor Feijóo durante la campaña electoral estaba mucho más preocupado por la desaparición de Vox que por la derrota del Partido Socialista. Pues si quieres derrotar al Partido Socialista no puedes estar ofreciéndole pactos permanentemente. Yo creo que ese es el gran error. El señor Feijóo va a salir este fin de semana en romería de nuevo por las calles, en manifestación contra el gobierno. Que deje de ofrecerle pactos con los jueces, que rompa el acuerdo con el socialismo que tienen en Europa, que es un acuerdo que sigue vigente. Eso es lo que nosotros denunciamos. Nosotros hemos llegado a acuerdos con el Partido Popular en las regiones gracias a los líderes territoriales, tanto de Vox como del Partido Popular, y en contra de la dirección nacional del Partido Popular. Lo personal nunca es tan importante, o al menos para mí. Evidentemente, aquella intervención de Pablo Casado para mí fue dolorosa, pero yo ya he recibido petición de disculpas por esa intervención, por lo tanto, para mí forma parte del pasado. ¿Pablo Casado? Sí, para mí forma parte del pasado por completo, y yo manifiesto mi respeto y mi afecto por Pablo Casado. Algo que yo no voy a tener en cuenta nunca más. Pero la cordialidad del señor Feijóo y mi cordialidad con el señor Feijóo evidentemente no es suficiente. El señor Feijóo está en una posición muy distinta de la que estamos nosotros. El señor Feijóo con el señor González Pons y con su candidata para las elecciones europeas están afirmando que ellos tienen literalmente una coalición con el Partido Socialista en Bruselas. Nos alegramos de que digan la verdad, porque durante estos 5 años han votado conjuntamente en el 89,7% de las ocasiones. El Pacto Verde, las políticas migratorias y todo aquello que nos acaba perjudicando al campo, a la industria y a nuestras fronteras. Lo que no se comprende es que luego digan que estas elecciones son para echar a Pedro Sánchez, las europeas. Es una estafa. Y yo me veo en la obligación de denunciar la estafa que en estas elecciones está llevando adelante el señor Feijóo. No se puede decir a los españoles que las europeas son para echar a Pedro Sánchez cuando tú vas a pactar con el Partido Socialista en Bruselas. Por lo tanto, ¿qué le estamos pidiendo? Y se lo pedí en la tribuna del Congreso, que rompa sus acuerdos con el Partido Socialista, que se lo explique a sus socios europeos y que se sume al cambio de rumbo de la Unión Europea, en la que las fuerzas conservadoras pueden pactar con el Partido Popular y podemos ir hacia una Unión Europea que mire más por la protección de las fronteras, que mire más por los ciudadanos de la Unión, que no promocione tanto la inmigración ilegal, que defienda de verdad la ganadería, la agricultura y las industrias nacionales en Europa. De ninguna manera nosotros vamos a votar a von der Leyen. Vamos a ver cuál es el resultado que arrojan las elecciones. Los ciudadanos no han votado y por lo tanto para nosotros es una falta de respeto anticipar una posible victoria de alguien. Vamos a intentar que las fuerzas conservadoras sean victoriosas. Si eso no es así, evidentemente von der Leyen no va a poder ser la candidata que nosotros apoyemos de ninguna forma. Nuestra propuesta es, en relación a la Agenda 2030, es la abolición de cualquier tipo de agenda globalista dictada desde la ONU, filtrada a través de las instituciones europeas
e impuesta aquí por los viejos partidos políticos. La Agenda 2030 es una cosa dicha con palabras muy bonitas, pero detrás de la cual hay cosas muy graves. La Agenda 2030 es una amenaza de muerte para el campo, para la industria, para la soberanía energética, y por lo tanto nosotros no queremos verla ni en pintura de ninguna manera. No podemos aceptar que sea el Evangelio, como dice el señor Margallo del Partido Popular. Nosotros pensamos que la Agenda 2030 es un infierno para la prosperidad en España y para millones de europeos. Nos la han traducido algunos de los que la impulsan, multimillonarios globalistas que dicen: en 20-30 años no tendrás nada y serás feliz. No, estaremos en sus manos mientras ellos lo tienen absolutamente todo. La Agenda 2030 es una gigantesca hipocresía que ya se impone a los niños en los colegios, también en los colegios de Madrid. Yo abro los libros de texto de mis hijos y está el rosco de la Agenda 2030 en todos los temarios. Y las últimas preguntas del temario, para niños muy pequeños, de 8 y 10 años, preguntitas en relación con la Agenda 2030, que ya es una cosa muy grande, que afecta al cambio climático, a la diversidad sexual, a la economía, absolutamente a todo. Y que ya han aceptado incluso algunas editoriales de carácter religioso. Nosotros creemos que estamos ante la imposición de una nueva religión y no vamos a admitirlo. O sea que nuestra posición no es ralentizar la Agenda 2030, es oponernos a ese tipo de agenda. Eso no significa, lógicamente, ni que estemos en contra de la protección de la naturaleza, ni que estemos en contra de luchar contra la pobreza infantil, pero desde luego no a través de los medios que están haciéndolo, que están llevando al empobrecimiento de todas las clases medias en los países occidentales, a la deslocalización del empleo, que se va a China o a Marruecos, y a la destrucción de nuestras industrias y de nuestras empresas energéticas, que también se van a China y a Marruecos. Mientras aquí se dinamitan las presas, damos ayuda de la Unión Europea para hacer presas y planes hidrológicos en Marruecos. Eso es la Agenda 2030. Esa debe ser la redistribución de la riqueza que quieren hacer, que consiste en empobrecernos a los europeos. La adelantamos muy poquito, creo que fueron 2 meses, para afrontar todos los procesos electorales con los cambios hechos. Y el balance pues ya lo han visto ustedes. Decían que Vox estaba muerto, que Vox estaba dividido. Hubo incluso algún medio de comunicación, en esta ocasión no fueron ustedes, que llegó a publicar un manifiesto de críticos de Vox en portada, anónimo, sin una sola firma. Un manifiesto sin una sola firma. Vox ha recibido un ataque no solo de sus adversarios políticos, sino de medios de comunicación nacionales muy importantes, que han actuado desde la propagación de mentiras contra nosotros para que se instalase la idea de que Vox estaba dividido, muerto, en caída libre. ¿Cuál es el resultado? Pues que Vox no solo se mantiene, sino que Vox crece y Vox hace demostraciones de fuerza como la de este fin de semana, de fuerza nacional y de fuerza internacional. Yo creo que es un trauma mediático, más que político. Dos personajes muy importantes. Y más que político y de Vox. También digo que creo que no se puede poner a las dos personas en el mismo plano. Un asunto como no tiene naturaleza política, no voy a decir de él ni una sola palabra. Y en relación al otro, pues fue muy claro, una salida de una persona por razones personales que no puede convertirse en una crisis política. Los medios intentaron convertir aquello en una crisis política. Pero lo más importante es que en Vox no son importantes, no voy a decir las personas siempre son importantes. No somos importantes los personajes. Lo importante son las ideas. Vox tiene unos planteamientos desde que salió en el primer Vista Alegre, con las 100 medidas, con la presentación de la Agenda España después contra la Agenda 2030, con la propuesta de España Decide, que reivindica que los españoles podamos votar en referéndum de determinadas cosas. Vox tiene unos planteamientos muy claros que son los mismos. Y eso permanece incólume. Y eso es lo verdaderamente importante. Y yo creo que la mayor parte de nuestros votantes lo ven y lo agradecen. Vox es un partido que no es una moda naranja, ni es una facción antipatriota morada. Vox no va a desaparecer, porque Vox no responde a unas ideas que se ha inventado Santiago Abascal o 4 más. Vox responde a ideas que han defendido muchos españoles antes que nosotros. Nuestro planteamiento es de continuidad. Sí, la sigla es nueva. Quizá en el futuro sea otra. A mí Vox no me parece importante como partido político. Me parece importante, o como proyecto, es importante como instrumento temporal al servicio de España y de esas ideas. Ahora estoy yo, en el futuro podrá estar otra persona. Estoy seguro de que habrá relevo en Vox y lo veo permanentemente en nuestros mítines. Pero no pronto. Bueno, yo tengo mecha para rato.
y ganas de pelear, lo puedo asegurar. Pero, insisto, los personajes no somos tan importantes. Aquí lo que importa son las ideas y las convicciones, y eso ni ha cambiado ni va a cambiar. Cometen un error los que le piden al rey que haga lo que el rey no puede hacer. Y el error principal es que desvían el foco del verdaderamente culpable. Y el culpable es Pedro Sánchez, que ha traicionado a los españoles y les ha mentido. Y también hay una culpabilidad del Partido Popular por no generar el conflicto institucional en el Senado. En el Senado no tengo ninguna duda de que lo que había que haber hecho es no tramitar y no votar una propuesta totalmente inconstitucional. Perdón por la expresión, pero manda huevos. Tienen una coalición en Bruselas a la que ellos llaman coalición. Quieren repartirse con los socialistas los jueces y piden para ello un mediador internacional. Se reparten las comisiones parlamentarias con el Partido Socialista en el Congreso y en el Senado. Se reparten los puestos en Radio y Televisión Española, ya hemos visto con qué resultado. Se reparten los jueces del Tribunal Constitucional, también hemos visto con qué resultado. Y que digan que nosotros tenemos una coalición con el Partido Socialista, pues no sé cómo calificarlo. Retroalimentación discursiva, pues no lo sé. El Partido Popular igual quiere que cuando el señor Feijóo hable, los de Vox le aplaudan. Pues ya lo siento, no estamos en condiciones de aplaudirle porque no estamos de acuerdo con lo que está haciendo. El rey estuvo con los que supieron defender la unidad nacional. Y en aquel momento, la vanguardia de la defensa de la unidad nacional fue Su Majestad el Rey, junto con el pueblo español, junto con un puñado de jueces valientes. Y las grandes dudas para defender la unidad nacional estuvieron precisamente en los que tenían el poder para haber detenido el golpe a tiempo. Lo digo porque parece que los abogados del Estado que había en el gobierno no sabían qué hacer con el golpe de Estado, no debían tenerlo en el temario de las oposiciones. Y hubo dudas que fueron letales y que permitieron avanzar el golpe del 1 de octubre. Nosotros pedimos en su momento, aún no teníamos representación institucional, pero lo pedimos de distintas formas, la detención preventiva de quienes anunciaban ya el golpe de Estado y la declaración de independencia, de quienes anunciaban el referéndum ilegal. Pedimos la detención de Artur Mas, después la detención de Puigdemont. Y sin embargo el gobierno esperó hasta que aquello se produjo. ¿Quién reaccionó a tiempo? Sin ninguna duda el rey, el pueblo que salió a la calle y ese puñado de jueces y de fiscales valientes.